Gracias, senador Navarrete, por su participación. Ahora invito al podio al senador Pedro Joaquín Caldwell, del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Muchas gracias a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del PRI. Aprecio mucho esta invitación de J.P. Morgan a participar en este foro que comparto con mis compañeros senadores Navarrete y Madero. Dada la brevedad del tiempo, trataré de presentar una panorámica general de la visión que tenemos en nuestro grupo parlamentario respecto a las reformas que se requieren implementar para acelerar la modernización de México. Yo recuerdo que a finales de la década de los años 90, un periodista le preguntó al embajador canadiense en México, con motivo de un aniversario de la Revolución Mexicana, qué opinaba de la Revolución Mexicana. Y el diplomático contestó que no sabía gran cosa de la revolución, que la veía muy lejana, pero que las grandes transformaciones y reformas que estaba viendo en México le parecía que eran una revolución pacífica, que estaba fascinado con los cambios que estaba viendo en México. Obviamente se refería pues a la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, a las reformas que plantearon una nueva relación entre el Estado, las iglesias, las reformas al 27 constitucional que modificaron el régimen de propiedad rural y las reformas de corte político electoral que llevaron a posibilitar en México la llegada del pluralismo, el fin de la era de partido hegemónico y la alternancia. Hoy en día parece que ese impulso reformador que perdió, que nos caracterizó a fines de los años 90, perdió su ímpetu y nos parece que necesitamos rescatarlo porque la transición mexicana en todos los órdenes, tanto en el político como en el económico, como en el aspecto de seguridad y justicia, parece inacabada. Estamos como en aquella poema del español Machado, entre un México que no acaba de morir y otro que no acaba de nacer. Los senadores del PRI nos parece que hay muchas reformas que hacer en el país, pero de manera importante consideramos que hay tres. La política, la reforma de seguridad pública y de justicia penal, y la reforma económica o hacendaria para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleos. Respecto a la política, nosotros hemos planteado a través de una iniciativa una reforma que cierre espacios a situaciones de ingobernabilidad que pudieran presentarse en nuestro país y que le dé mucho más eficacia a el sistema político mexicano, que se lleve a cabo una modernización de fondo de este sistema político. Estamos proponiendo desde modificar el mecanismo de sustitución del presidente en caso de falta absoluta. En México no hay, como hay en otros países, en Estados Unidos, concretamente una línea sucesoria en el caso de falta absoluta del presidente en circunstancias extraordinarias, para que en estos casos pudiera asumir inmediatamente la presidencia el secretario de Gobernación en condición de presidente provisional y no haya ni siquiera un minuto de vacío de poder en nuestro país, hasta la modernización total del Congreso, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Proponemos reducir el número de legisladores federales, es decir, de actualmente 500 diputados, quitar 100 de representación proporcional para quedarnos en 400, de 128 senadores, reducir los senadores de representación proporcional o lista, como se les conoce, para quedarnos en 96. Estamos proponiendo la reelección acotada, consecutiva, de los legisladores, fortalecer el trabajo de comisiones para superar todavía anacronismos que se viven en el Congreso. Nos parece también que es necesario establecer reglamentaciones de cortes éticos para evitar los conflictos de interés de los legisladores.
Es importante también tener disposiciones en nuestro régimen constitucional que nos permita crear mayorías legislativas. Hay distintas formas de crear mayorías legislativas. La propuesta del presidente trae una forma. Nosotros estamos proponiendo, para el caso de que hubiera un gobierno de minoría, se diera como resultado electoral la posibilidad de construir coaliciones gubernamentales a través del mecanismo de ratificación del gabinete por parte del Senado de la República, en algunos casos también de la Cámara de Diputados, para poder consolidar en esta manera gobiernos mayoritarios y también profesionalizar más el equipo, el gabinete presidencial. Estamos haciendo propuestas para ampliar, si fuera, nos parece necesario, el régimen, los 3 años de los presidentes municipales, llevarlos a 4, son sumamente cortos. Estamos proponiendo también darle facultades al presidente para tener 2 iniciativas preferentes frente al Congreso, que no puedan ser mandadas a la congeladora, que tengan que ser votadas en ese periodo ordinario, para evitar el estancamiento legislativo, y estamos proponiendo la eliminación del veto de bolsillo por parte del Ejecutivo y perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo frente al Congreso. Y para el Poder Judicial, nuestra propuesta contempla consolidar a la Corte como un tribunal constitucional. Se ha venido haciendo gradualmente, no lo se ha logrado a plenitud, y reduciendo las facultades de control de legalidad de la Corte y dejarla como el tribunal constitucional que requiere el país. En materia de seguridad pública y justicia penal, se ha llevado a cabo ya una amplia reforma constitucional que requiere completarse. La reforma que hemos implementado es una de las más ambiciosas de la historia, tiene 2 rostros. Por un lado, esta reforma crea un régimen especial que se le dan atribuciones excepcionales a las autoridades para combatir al crimen organizado. Ahí han salido disposiciones como la extinción de dominio, el arraigo, la posibilidad de aislar a reos de alta peligrosidad y otras más que no voy a enumerar. Y por otro lado, nos parece que es muy importante reformar todo el sistema de procuración de justicia y de administración de justicia penal. Los índices de impunidad son altísimos en el país. Las estadísticas que hay, pues es de que solamente queda 100 delitos, uno es condenado. Esto nos habla de que el sistema de justicia penal de México es un queso gruyere. Hay que cerrar esos agujeros, por eso se propone en esta otra parte de la reforma, que es la que nos falta consolidar, el tránsito del sistema de justicia penal de un sistema inquisitivo a uno de corte acusatorio oral. Hay 8 años para implementarlo. Y también le urge al país la reforma que destacó el senador Navarrete, una reforma hacendaria e integral para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleos. Nos parece que una reforma de este corte, no solamente una reforma fiscal, que generalmente la discusión sobre este tema acaba concentrándose nada más en el tema de IVA, alimentos y medicinas, cuando los cambios que hay que hacer en materia tributaria en nuestro país son muy grandes. Una reforma que no solo tenga que ver con la urgente necesidad de elevar los ingresos tributarios que recibe las instancias de gobierno en nuestro país, sino también una reforma que debe poner mucho énfasis en el gasto público. Tiene que racionalizarse, transparentarse y darse mucho más eficacia al gasto público en nuestro país. Esto es a grandes rasgos nuestra visión. Nos parece que requerimos modernización del sistema político, generación de empleos y reactivar el crecimiento económico y vigencia del Estado de Derecho y seguridad pública y jurídica plena a los ciudadanos mexicanos y a los extranjeros que inviertan en nuestro país. Muchas gracias.
Gracias. Respecto de reforma energética, como bien decía el senador Navarrete, el Congreso ha hecho una reforma. Me parece que esta reforma no dejó satisfechos a un sector importante de la sociedad que esperaba una reforma mucho más profunda. Pero bueno, esto es como el vaso, la parábola esta del vaso medio lleno o medio vacío. La verdad es que la reforma sí tiene avances muy importantes y está en proceso de implementación. Brevemente, consejeros profesionales, mucho más autonomía de gestión a Pemex, un régimen de asignación de contratos por obras públicas mucho más ágil y los contratos incentivados que están posibilitar un avance para entrar a explorar con mucho más eficacia zonas como Chicontepec o aguas profundas, donde hay una tecnología mucho más sofisticada que no tiene Pemex. No quiere decir que no se pueda eficientar más, sí, pero por lo menos se logró este primer paso, que reitero no es menor. Respecto a la reforma fiscal, nosotros en el PRI queremos verla con un concepto mucho más integral. Nos parece que debe ser parte de una reforma económica. ¿Cuál ha sido el principal problema de México en ese tema? De entre 1983 y 2008, el promedio de crecimiento ha sido 2.3. Es muy poco, es bajísimo este crecimiento económico. Necesitamos crecer por lo menos al 5%. Una de las razones por las cuales no se está dando este crecimiento es que la inversión en nuestro país, la inversión en infraestructura, la inversión productiva, tanto en la privada como la pública, se ha caído dramáticamente. Por ejemplo, la inversión pública hasta la década de los 80 en nuestro país era del 11% del Producto Interno Bruto. Del 2004 al 2007 cayó a 4.4%. Entonces, necesitamos que diversificar los ingresos tributarios del gobierno y ampliar la base recaudatoria y incentivar la inversión pública, porque la inversión pública tiene un efecto multiplicador respecto a la inversión privada. O sea, la creencia de que reduciendo inversión pública, la inversión privada iba a suplir ese vacío, la experiencia histórica nos dijo que no. Necesitamos entonces elevar la inversión privada. Los estudios que se han realizado al respecto nos marcan que para poder crecer por lo menos al 5%, la inversión, la suma de la inversión pública y privada en nuestro país debiera de ser de por lo menos el 25% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde debe estar la reforma fiscal? Yo les recomiendo un estudio que hizo el doctor Jesús Reyes Heroles, que está en el libro que se hizo en homenaje al rector fallecido del ITAM, Beristain, y hay una síntesis en la revista Nexos del mes anterior. Se ha puesto demasiado énfasis a que la reforma fiscal debe estar en el gobierno federal. Donde está el mayor potencial recaudatorio, según ese estudio, está en la seguridad social. El potencial recaudatorio se puede incrementar en un 219% en el aspecto de seguridad social. En gobiernos municipales puede crecer 211%. En gobiernos estatales el potencial recaudatorio puede crecer 146%. Y en gobierno federal solo 24%. Entonces, creemos que debemos ampliar pues la visión de la reforma hacendaria y el tema que me refería yo en mi primera intervención, el gasto. En México no se está gastando, no, en los tres niveles de gobierno hay mucho despilfarro, se gasta mal el dinero, hay que orientar mucho más el gasto hacia obras de infraestructura, más carreteras, agua, infraestructura para el turismo y los servicios, salud, hay que subir por lo menos 1% la inversión del PIB en salud, hay que invertir para los fondos de pensiones de las obras públicas, y hay que revisar de fondo lo que se está gastando en educación, donde el gasto no es menor
pero hay enormes fugas y quizás en muchos casos no está bien encauzado. Entonces, sí nos parece que la reforma económica debe tener este propósito, porque el tema de la generación de empleos es urgentísimo en nuestro país.